Al final de la semana, de una semana en la que hemos aprendido muchísimo en torno al tema Jesús, el mediador del nuevo pacto, vamos a hacer una reflexión de lo que hemos estudiado a fin de que esto que hemos analizado durante todos estos días pasados pueda quedarse en nuestros corazones y nos sirva para poder vivir el Evangelio, para que sea algo práctico, porque al final, pastor, creo que el asunto de estudiar todo esto no tiene que ver solamente con llenarnos de conocimientos, sino que nos lleve a una mejor relación con Dios y una vida mejor. Y eso se puede lograr con todo lo que hemos estudiado hasta acá. Así que vamos a orar pidiendo a Dios su dirección. Nuestro bondadoso Padre, hoy te damos gracias porque nos permites toda una semana de estudio y varias semanas ya de un libro maravilloso. Hemos descubierto una riqueza muy grande hasta este momento y todavía nos falta mucho que estudiar. Pero rogamos que lo que hemos estudiado esta semana pueda impactar nuestro corazón de tal manera que nuestra vida pueda ser transformada por ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana, Pastor Dani Perla, usted estuvo aclarando algunos conceptos a partir de lo que estudiamos en la lección y eso nos ayudó muchísimo. Yo creo que todos los que estudiamos esta semana, la lección pudimos ya aprender a distinguir a qué se refiere la Biblia con pacto, con nuevo pacto. Y por qué es tan importante que aunque ya hemos estudiado esto antes, siempre repasemos y siempre recordemos estas cosas. Ahora, pastor, quizá para hacer ese recordatorio y que nos pueda ayudar a aplicarlo a nuestra vida, ¿por qué es importante comprender a qué se está refiriendo Pablo con esa palabra nuevo pacto en el contexto de lo que hemos estudiado? Muy bien, y yo creo que es importantísimo comprender este tema del pacto. ¿Por qué razón? Porque estas son las buenas nuevas del Evangelio. Amén, sí. Ahora, nosotros casi no usamos la palabra pacto, pero usamos la palabra Evangelio, que esas son las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Nosotros estamos perdidos, pero Dios toma la iniciativa para salvarnos. Y ese es el pacto. Recordemos que Dios siempre tuvo grandes propósitos para el ser humano, y cuando Él creó a Adán y Eva, Él hizo un pacto con ellos y les dijo: yo los voy a bendecir, fructifíquense, multiplíquense, cuiden el huerto. O sea que el plan de Dios era que Adán fuera sacerdote porque tenía una relación con Él ahí en el Edén, y fuera rey también porque tenía dominio sobre este mundo, el sacerdocio y el reinado. Adán tristemente fracasó y entonces Dios comienza a buscar seres humanos, personas que acepten nuevamente, que Dios restaure ese dominio. Lastimosamente, los seres humanos pues fallaron también. Y a eso es lo que se denomina antiguo pacto, que los seres humanos fallaron, no que Dios falló. Pero gracias a Dios vino alguien que logró cumplir, y ese es Cristo Jesús. Amén. Y entonces Él nos da las bendiciones de ese pacto. Por eso Él es sacerdote y rey, como vimos, así como Melquisedec era sacerdote y rey. Entonces, aquí hemos conectado con la lección de la semana anterior, con esta semana, para ver por qué es que Dios está interesado en renovar ese pacto. En otras palabras, cuando decimos Dios quiere hacer un pacto conmigo, es que Dios quiere restaurar en mí su imagen, su semejanza, que fue para lo que me creó. Y eso siempre ha sido la intención original de Dios. Ahora, ¿cómo entro yo a ese plan? No entro por mi propia fuerza, no entro por mi propia iniciativa, sino que siempre entro porque es un llamado de gracia que Dios me hace. Y por esa razón, nosotros encontramos ahora en el libro a los Hebreos, encontramos que ya tenemos un sumo sacerdote, que ya tenemos las realidades, un nuevo sumo sacerdote, un mejor santuario, es Cristo, está en el cielo para salvarme, y que Él es el que va a escribir en mi mente y en mi corazón sus leyes. Por esa razón decíamos, hermano Gerson, que la palabra nuevo que aparece ahí en hebreo no es nuevo de algo que aparece hoy por primera vez, no, sino que es nuevo en el sentido de diferente. Ya lo teníamos, pero ahora algo ha cambiado. ¿Qué cambió? Que ahora ya vino Cristo. Amén. Y que la palabra pacto que teníamos ahí no era un tratado entre dos personas iguales, sino que
era la palabra de testamento o la última voluntad que una persona deja. Lo único que nos queda es decidir si aceptamos lo que nos están dando. Cuando alguien hace un testamento, usted solo puede decir sí o no, sí acepto eso que dice el testamento o no acepto. No es que pueda negociar porque ya la persona ya murió. Ahora, lo que la Biblia dice es que la salvación, como es por gracia, es algo que nos toca a nosotros decidir si entramos o no entramos. ¿Por qué entender esto del pacto, mis amigos? Porque usted y yo tenemos que tomar una decisión, o entramos o no entramos en ese pacto. Amén. Y bueno, al tomar una decisión, entonces Dios va a comenzar algunas cosas maravillosas en nuestro corazón, y es la renovación del mismo. A propósito de eso, en la lección del día viernes aparece una cita algo extensa de El Camino a Cristo, pero voy a seleccionar algunas líneas para poder leer, y dice así: Ellen G. White, escribiendo, nos dice lo siguiente: si nuestros corazones han sido renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Más adelante dice: y si la ley está escrita en el corazón, ¿no moldeará el estilo de vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Y me detengo un momento acá, pastor, porque el día de ayer ya usted nos ayudaba a considerar este texto del nuevo pacto y todo el pasaje de Jeremías citado en Hebreos, y se destacaba la importancia de la ley, porque usted lo decía y lo sabemos muy bien a través de la Biblia: la ley es el carácter de Dios, el trasunto del carácter de Dios. Entonces, pastor, ¿por qué es importante reconocer que si una persona dice que ha sido transformada por Dios, la única manera de verificarlo es que viva de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque si no vive de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cómo sabemos si ha sido transformada o no? Así es, porque recordemos que ser ahora hijos e hijas de Dios nos pone en una nueva relación con Él. Amén. Y en esa relación con Él, entonces ya nosotros vamos adquiriendo su gusto. Miren cómo los gustos de uno cambian dependiendo de sus amistades. Sí. Especialmente uno lo nota mucho en la adolescencia, que a la música que escuchan los jóvenes, cómo se visten, las palabras que usan, son influenciadas por sus amigos. Así es. Son influenciadas por lo que ven, por quienes están alrededor. Y lo mismo sucede también con uno. Por eso se ha dicho que si uno quiere mejorar, por ejemplo, usted tiene que relacionarse con personas que estén en una buena condición. Sí. Si usted quiere hablar mejor, si usted quiere tener pues conceptos mejores, relacionarse con personas que tienen eso. ¿Por qué? Porque somos influenciados. Ahora, si yo ando con Cristo, porque esa es la meta del cristiano, de hecho por eso a la recién nacida iglesia cristiana se le llamó el camino, porque ellos hablaban mucho de andar con Jesús, caminar con Él. Ahora, si yo ando con Cristo, los gustos de Cristo, lo que Cristo piensa, cómo Cristo haría las cosas, va a ser lo que se va a reflejar en mi vida, en nuestra vida, y por esa razón es que siempre estará el tema de la obediencia a la ley de Dios. Pero recordemos, ya no para salvarnos, Ya no. porque ese fue el problema del pueblo de Israel, que ellos creyeron: estoy llevando este cordero, eso me está salvando. Ellos creyeron: le estoy dando esto a una persona pobre, eso me está salvando. Ellos creyeron: estoy guardando el sábado, eso me está salvando, y eso no los estaba salvando. De hecho, estaban crucificando a Jesús y guardando el sábado unos minutos más tarde. Sí. Y creyeron que eso los estaba salvando. Y Pedro les dice más adelante: mire, ustedes mataron al autor de la vida. Ahora, hay un problema, que yo puedo tener una cierta obediencia externa. Puedo conformarme a ciertas reglas por conveniencia, porque me van a ver bien, porque tengo miedo de ir a la cárcel, o porque veo que es bueno, pero sin que Cristo viva en mí. Y eso es lo que hay que evitar, porque recordemos que cuando estudiábamos Hebreos capítulo 8, versículos 8 al 12, el día de ayer estábamos analizando que Dios toma todas las iniciativas para ayudarnos a vivir una nueva vida. Él dice: voy a establecer un pacto, voy a escribir en sus corazones, voy a poner en su mente. Todas son iniciativas que Dios hace
en nuestra vida. De paso, me gustaría, hermano Gerson, regresar a ese pasaje, solo un versículo, Hebreos 8:11, donde se nos muestra en realidad que todavía este pacto no ha sido, voy a expresarlo de esta manera, todavía no se ha cumplido totalmente. Oh, wow. Todavía no hemos entrado totalmente en ese pacto porque hay una condición. Cuando esta condición se cumpla, podremos decir que allí se finalizó el entrar en este nuevo pacto. Muy bien. Hebreos 8, verso 11. ¿No? Dice, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Muy bien, eso todavía no se ha cumplido. Sí, hay mucha gente que ni siquiera conocen el nombre de Cristo, no conocen el plan de salvación, pero va a llegar un momento, dice Hebreos 8:11, que todos van a conocer al Señor. Esto prácticamente es una referencia a la tierra nueva. Amén. Es Amén. una referencia ya a ese grupo de redimidos que van a quedar después que la tierra haya sido purificada del pecado. Solo van a vivir en este mundo personas justas, personas puras y santas. Entonces el plan que Dios tuvo desde el principio al crear al hombre a su imagen y semejanza se habrá cumplido. Amén. Se va a cumplir. Esa es la importancia de estudiar este tema del pacto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para llegar hasta allí? Porque dice, en ese tiempo ya no vamos a tener que decirle a las personas, estudie esto, aprenda. No, todos ya van a estar adentro. Pero para llegar allí hay un requisito y es la predicación del Evangelio. Muy bien. Por eso es que deseaba enfatizar Hebreos 8:11, porque para llegar a ese nivel, que los que van a entrar en el pacto entren, hay que predicarles el Evangelio. Es lo que dirá en el libro de Romanos. Bueno, ¿cómo van a escuchar si no hay quien les hable? ¿Cómo conocerán si no les enseña? Y no les han enseñado. ¿Cómo van a ir si no son enviados? Y entonces dice, hermosos son sobre los montes, usando una cita también del Antiguo Testamento, los pies del que trae las buenas noticias. Ahora, hay una tremenda necesidad de evangelización, hermanos, de evangelización. No nos quedemos solamente con lo negativo de las noticias, de ver lo que está pasando, que está sucediendo esto, qué terrible lo que está en el mundo, qué terrible el corazón del ser humano. No, yo tengo que llevarle a esas personas estas promesas de Dios, de este nuevo pacto que ya hemos estudiado qué es, y tengo que decirle a las personas, Dios quiere que entre en una relación con Él, y entre más personas entren, va a llegar un momento entonces se va a terminar esta tierra como la conocemos, este mundo como lo conocemos actualmente en pecado, y va a dar lugar a un mundo nuevo. Y sabe que esto está a tono con Isaías 11:9, que me gustaría hacer esta comparación entre Hebreos capítulo 8 y versículo 11 e Isaías capítulo 11 y el versículo 9. Que dice así: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Eso es lo que tenemos, ese es el futuro. Hasta ahí va a llegar la bendición, el alcance del pacto de Dios, de entrar en el pacto con Él. Yo cuando escucho un pasaje como estos en Isaías, realmente yo quisiera vivir en un lugar así. Claro que sí. Ya no habrá daño, ya no habrá mal. Ya no habrá COVID. Ya no habrá COVID, ni lo que falte que venga, Sí. ni lo que hubo. Ya no habrá. ¿Por qué? Porque ahora todos van a conocer al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Seres humanos donde su ley esté escrita en su mente y en sus corazones. Ya no habrán tantas leyes que no cambian el corazón humano, sino que la ley estará adentro del hombre. Pero nuevamente pregunto, y esto más que todo yo lo dirijo en este momento para mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer para que eso sea una realidad? Predicar el Evangelio. Y esto lo conectamos con Apocalipsis capítulo 14, con el mensaje de los 3 ángeles. Es nuestra misión llevar al mundo este pacto de gracia, de amor de Dios al hombre, y decirles que está la invitación para que puedan entrar. Así que tenemos una gran responsabilidad. Todo el que ya cree
y acepta que ha entrado en el nuevo pacto, tiene que ir y compartir. Hay una gran responsabilidad y creo, pastor, que podemos orar por eso, pidiéndole al Señor que nos ayude a cumplir con nuestra responsabilidad ahí donde nos ha puesto, porque también es importante que usted tenga en mente que Dios no le está pidiendo hacer algo que usted no pueda hacer. Allí donde está, Dios quiere que usted haga su parte para transmitir a otros las maravillas de la gracia de nuestro Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por el alcance de este pacto que tú haces con el ser humano, este pacto de gracia y de amor que llevará a restaurar completamente esta tierra y el ser humano a tu imagen y semejanza como tú siempre lo diseñaste desde el principio. Gracias, Señor, porque a través de Jesús es posible esta renovación, esta restauración. Gracias, oh Padre, porque nos das la oportunidad de entrar ya en este pacto maravilloso y en compartir con otros estas buenas noticias. Ayúdanos para apresurarnos como iglesia en predicar a otros acerca de estas buenas nuevas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.